En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Una brevísima reflexión sobre el santo de hoy, el grandísimo santo español y jesuita, de los buenos jesuitas, de los verdaderos jesuitas, que eran los jesuitas de antes, no los que envuelven y promueven toda esta falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II, los verdaderos hijos de San Ignacio de Loyola, no los modernistas falsos jesuitas de hoy. San Francisco Javier, 3 de diciembre. Pocas almas han sido tan una muestra de lo que debe ser un misionero católico, desgastando su cuerpo y desgastando su vida para conseguir almas para Dios, para conseguir almas para el catolicismo. Murió en 1552, tenía solamente 42 años. Uno siempre dice, ¿qué queda para nosotros? ¿Cómo son estos santos que en tan poco tiempo, muriendo tan jóvenes, 46 años, ya habían llegado a una santidad eximia? Y uno queda lleno de admiración, de deseo, de esperanzas, porque la gracia puede todo a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestros defectos. La gracia puede hacer de estas cosas tan tristes y tan imperfectas que somos los seres humanos, puede hacer grandísimos santos como fue él. Por ahora nada asoma en lo que nos toca a nosotros los sacerdotes o obispos, pero sí que lo deseamos, sí que lo deseamos, sí que deseamos que la gracia pudiera hacernos como él y más todavía que él. Murió en Sanchón, castellanizado, una isla que está cercana a China. Él quería evangelizar China, no lo pudo hacer. En esa época, si yo no me estoy equivocando, esa isla donde él muere era parte del imperio portugués. O sea que él muere en un cierto resguardo, si se puede usar esa palabra, de un ambiente católico, de una potencia para la época que cuidaba esa tierra. Murió en esa isla, con el tiempo sus huesos fueron trasladados. Y lo que es la India, que fue su gran punto, junto con Japón, pero el gran punto de apostolado para lograr el catolicismo en esas almas fue la India. Hasta el día de hoy podemos decir que lo poco de catolicismo de la India se le debe principalmente a San Francisco Javier. Principalmente, hubo otros también, pero sobre todo la impronta que él dejó son los pocos rasgos. Hoy en día ya con la religión moderna del Concilio Vaticano II ya casi no queda nada, pero lo poco de verdadero catolicismo que se sembró en países tan paganos. La India es un horror, un país entregado al demonio, porque nuestras naciones, a diferencia de todo el Extremo Oriente, Japón, la China, la India, son naciones que nunca han tenido Dios como nación, nunca ha reinado Dios, nuestro Señor Jesucristo allí y el catolicismo. En cambio, nuestras patrias, si bien somos traidores, que en cierta manera es peor, pero en nuestras patrias sí hubo verdadero catolicismo y sí hubo naciones que hasta con sus gobiernos ayudaban a la salvación de las almas con el catolicismo. En cambio, en el Extremo Oriente, la India, la China y Japón, tal vez por nombrar los más importantes, nunca ha habido. Esas naciones han estado consciente o inconscientemente entregadas al demonio. Las nuestras somos apóstatas, lindo título, porque fuimos de Dios como naciones cuando fuimos hijos de España, y ahora con todo el liberalismo y la izquierda, la falsa derecha y la izquierda, somos cualquier cosa anti Dios. Pero fuimos en alguna época de Dios. Pues bien, a él le tocó la India, ese universo gigantesco con tantísimo paganismo. Yo les decía en mi antigua comunidad religiosa, creo haber escuchado y creo no estar equivocándome, que los sacerdotes que destinaban a la India no los podían dejar aproximadamente más de 2 años porque les afectaba ese ambiente tan hostil, en el sentido, no que hubiera persecución o algo sangriento, pero una sociedad constituida tan en contra de Dios, con costumbres tan graves de las falsas religiones y el paganismo que allí se profesa, se vuelve un ambiente social tan hostil que no aguantaban todo lo que significaba la India. En cambio, en nuestras patrias, como dice el dicho, el que tuvo, retuvo, algo nos queda, poco y casi nada, pero algo nos queda. En definitiva, son patrias que se han conformado socialmente con Dios y su catolicismo. Pues bien, él estaba para el 1500. Si hoy hay limitaciones para estar en la India, imagínense en el 1500. Y el Papa San Pío X, nuestro patrono, lo declaró el patrono de la sociedad y obra de la propagación de la fe. Esa congregación de Roma, una congregación romana,
que tanto ha trabajado en el mundo entero para convertir, si pudiese, el mundo entero para el catolicismo, pues bien, él es el patrono de esa congregación romana. 2 o 3 datos de su vida que yo extraje de la vida oficial de él, que tenemos los sacerdotes en el breviario, no les voy a leer todo, algunos conceptos. Era de origen noble, fue compañero de San Ignacio de Loyola en París como estudiante y allí se vuelve discípulo de San Ignacio de Loyola, se vuelve jesuita como el fundador San Ignacio de Loyola. Y la vida oficial dice que con tal maestro, teniéndolo como maestro de lo espiritual a San Ignacio de Loyola, bien brevemente ocurrió que Francisco Javier, fijo en la contemplación de las cosas de Dios, en latín, de fixus in rerum divinarum contemplationes, fijo, quedaba fijo en la contemplación de las cosas de Dios, cómo había avanzado gracias a su maestro, San Ignacio de Loyola, que algunas veces se elevaba de la tierra, empezaba a flotar, me disculpan la expresión, por contemplar esas cosas sublimes. Cuando contemplaba las cosas de Dios, tanto había avanzado él, gracias a su profesor espiritual, San Ignacio de Loyola, que en las cosas de Dios quedaba como fijo y empezaba a flotar. Varias veces se lo vio así, lo cual le ocurrió, entre otras veces, escuchen, celebrando el santo sacrificio de la misa ante multitud del pueblo. Más de una vez, celebrando la misa, él quedaba tan fijo en esa elevación que sentía hacia las cosas de Dios, que mientras celebraba la misa frente a muchas personas, quedaba elevado del suelo. Elevado del suelo. Otro dato dice lo siguiente: además de haber sido un alumno, digamos así, egregio de San Ignacio de Loyola, agrega el breviario, él merecía estas delicias del alma, esos dones, flotar, porque era tan fijo en las cosas de Dios que flotaba en el aire, él merecía estas delicias por los sacrificios, tormentos de su cuerpo, pues privándose no solo de carne y de vino, sino también del consumo de pan de trigo, acostumbrado a comer alimentos viles, se abstuvo de todo, inclusive se abstuvo de todo alimento por más de 2 o 3 días en diferentes ocasiones. Se hace mucho sacrificio con el tema de los alimentos. Y eso tenemos que entender. Nosotros para pecar usamos el cuerpo. Y por eso van a venir los castigos después, aun si nos salvamos, los castigos del purgatorio, y bien merecidos que los tenemos. Ni hablemos, Dios no lo permita, si nos llegamos a condenar. Entonces, si para pecar, el razonamiento de un católico, como hacía San Francisco Javier, tiene que ser, si para pecar uso el cuerpo, caramba, para reparar por mis pecados, tengo que usar el cuerpo también. Tengo que hacer sacrificio. Si no, lo que me espera después de muerto, ojalá nos logremos salvar, pero son muy duros y bien merecidos los castigos del purgatorio. Contra sí, otro sacrificio que hacía fue tan cruel, con látigos de hierro, que con frecuencia derramaba copiosa sangre. Se permitía un sueño muy breve, yaciendo encima en el suelo. Dormía en el piso. O sea, dormía poco y en el piso. Honestamente uno no sabe inclusive cómo hacen los santos. ¿Cómo hacen los santos? El Padre Pío y yo, disculpen que no hable de lo mismo, vivimos agotados y si durmiéramos en el piso, y dormimos relativamente poco, el Padre Pío y yo, y si durmiésemos menos y en el piso, nos buscan en el manicomio, me parece. Ya no aguantaríamos la presión que eso significaría. Pero estos santos, impresionante el nivel, y ellos siendo santos hacen tanto sacrificio, y nosotros que no somos santos, hacemos bastante poco sacrificio. Si yo peco con el cuerpo, yo tengo que hacer sacrificio con ese mismo cuerpo con el cual peco. Eso es un principio básico, básico. Y si los santos hacían tanto, ¿qué me queda para mí? 2 datos más porque no me quiero demorar. Otro año puedo relatarles más extensamente la vida, inclusive oficial del breviario. Dice, convirtió el catolicismo en la India a centenares de miles de hombres, centenares de miles,
y confirió el bautismo a muchos reyes y a grandes príncipes, y a pesar de esa zona, y a pesar de que él hacía tan grandes cosas para Dios, termina diciendo el concepto del breviario, tenía una enorme humildad, una enorme humildad. Lograba grandísimas cosas para la causa de Dios, pero tenía una enorme humildad. Hacía numerosos milagros, dio la vista a un ciego. Con la señal de la cruz convirtió, escuchen este, es impresionante, el agua del mar en agua dulce y en tan gran cantidad que alivió durante largo tiempo con ella a 500 hombres que morían de sed. Logró que el agua de mar deje de ser agua salada y se convierta en agua dulce, y con tanta cantidad que alimentó o sirvió para beber a 500 hombres durante largo tiempo que se estaban muriendo de sed antes. Con aquella agua llevada a diversas regiones se curaron varios enfermos. Después la gente llevaba esa agua de mar convertida en agua dulce y la hacían tomar y se curaban enfermos. Resucitó a varios muertos. El breviario relata 3, pero yo les digo de uno que estaba enterrado hace un día, ya estaba enterrado, lo resucita y lo hace desenterrar, o lo hace desenterrar y lo resucita. Impresionante. Dios mío, cómo son los santos, cómo responden a la gracia de Dios, y en tan poco tiempo. Murió, otra vez lo digo, de 46 años y llegó a la máxima santidad. Que sirva de estímulo y que sirva de conciencia de qué tanto debemos solamente con su gracia, pero qué tanto debemos esforzarnos, y en particular tal vez con lo de la comida y con lo del descanso. Se permitía un sueño muy breve y encima en el piso. Uno a veces dice, ¿cómo hacen? Ave María, purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.